Los best sellers de TVN. Bueno, estamos de vuelta y estamos a solo horas ya del comienzo del fin de semana de Siochero, fiestas patrias, donde se consumen muchos kilos de carne en todo el país, producto sobre el que hay que tener cierto control sanitario, también una buena preparación, y por eso vamos a conversar respecto a esto. Estamos en el estudio con el chef Juan Morales, fundador y director de la Fundación Juntos Cocinamos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación. Y también estamos con Luis Holguín, experto en inocuidad y calidad alimentaria de la Universidad de las Américas. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Felipe. Gracias por Bien, oye, una conversación que espero que ustedes participen harto, que se interrumpa, no hay ningún problema. Vamos a conversar en extenso respecto a esta situación. Primero preguntarte, Luis, respecto al tema sanitario. Hay una frase que se escucha mucho en esta época, que las autoridades la reafirman y la reconfirman, que tiene que ver con el tema de no romper la cadena del frío cuando nosotros hablamos de la carne. Primero, ¿qué es no romper la cadena de frío? Y luego, ¿a qué nos exponemos cuando una carne, por ejemplo, sale de esta cadena y puede descomponerse o puede ocurrir algún tipo de situación de descomposición? Ya, perfecto. A ver, la cadena de frío significa que, bueno, primero la carne es un producto altamente perecible, ¿ya? Nosotros debemos mantenerla en condiciones de refrigeración o, para preservarla por mayor cantidad de tiempo, congelada. Comentábamos con Juan antes de entrar al estudio que la carne lo converso con mis estudiantes, debe ser por lejos el producto alimenticio que más fiscalización tiene. Los animales, mientras son criados en los campos, son fiscalizados por organismos, por médicos veterinarios oficiales del Servicio Agrícola y Ganadero y por los médicos veterinarios particulares que se dedican a la crianza de estos animales. Posteriormente estos animales entran a una planta faenadora y en la planta faenadora la carne es un producto que está fiscalizado animal por animal, víscera por víscera. Estos médicos veterinarios que trabajan en las plantas faenadoras se preocupan de que el proceso sea adecuado y en eso se mantiene todo el proceso de manipulación y el tema de la refrigeración a partir de aquel minuto. En todas las plantas faenadoras la carne por el proceso de faena sufre una contaminación baja. Y la idea es que esta contaminación, esta cantidad de microorganismos que adquiere la carne en este proceso de faena, se mantenga baja. Para eso es importante la cadena de frío. Tú me preguntas cuál es el riesgo si esta cadena se corta, que esta carga bacteriana que tiene la carne, si la temperatura supera los 5 grados, ¿ya? Por un periodo de tiempo empiezan a multiplicarse estas bacterias, ¿ya? Entonces claramente el producto se te va a descomponer más rápidamente y lo que es más grave aún, que puedes tener microorganismos patógenos que van a multiplicarse y van a generar una enfermedad. Hay grandes enfermedades gravísimas, ya hay una bacteria famosa, la Escherichia coli, que puede provocar un síndrome hemolítico urémico, la CHU, ya que provoca hasta mortalidad en las personas. Entonces el riesgo es claramente muy elevado. Oye, Luis, el más optimista va a decir, bueno, no puedo perder 5 kilos de carne que se me descompusieron, algo pasó en la cadena de frío, se me fue. A ver, yo voy a cambiar para otro lado. Sí. Juan, voy a preguntarte respecto a esto. Si la carne, por ejemplo, sufriese alguna situación de descomposición, el calor del fuego, de las brasas, del horno, lo que sea, donde uno prepara la carne, ¿tiene la posibilidad de eliminar, por ejemplo, esa descomposición, esa zona, o sea, ese momento de riesgo que existe cuando uno puede cocinar la carne y después comerla, obviamente? Mira, yo como cocinero y como papá, te lo digo que no, o sea, en mi caso nunca se me ocurriría tratar de corregir una mala faena en la cadena de frío, pensando en que el calor va a matar y va a solucionarlo, o aliñémoslo bien y pasa. No. A mí no. Sí, hay un mito por ahí, hay muchas personas que dicen que claro, el calor al final termina eliminando. O sea, se hace y se lava y se maquilla en el fondo, pero está corriendo un riesgo totalmente innecesario. O sea, yo no lo corro. Intento que toda la gente que esté conmigo y no lo hagan porque no corresponde. O sea, si está mal, lamentablemente hay que desecharlo, ¿no? Ya, oye, hay distintos tipos de cocción, obviamente, para las carnes, ahora para el 18, hay muchos que la prefieren un poco más a punto, 3/4, bien cocida.
A ver, cuando uno pide una carne a punto, viene bien jugosita, viene la carne ahí, digamos, viene al corte, se nota que uno está comiendo algo que eventualmente pudiese estar algo más crudo. Exacto. ¿Hay algún riesgo respecto a eso también? ¿O es una carne que uno ya cuando pasa por alta temperatura puede estar seguro de que no va a correr ningún riesgo con eso? A ver, partiendo de... Siempre hay que comprar en un lugar que esté avalado por las autoridades, o sea, carnicería de pueblo, supermercado, donde vayan a comprar, que sea un lugar seguro en el fondo. O sea, siempre uno tiene que tener un casero, un proveedor de carnes de confianza, y esa carne la puedes comer cruda, no, sin ningún problema, asumiendo un riesgo que, o sea, siempre... Aquí entra el tema, estamos en terreno delicado, pero claro, uno a veces tiene que sacrificar sabor, textura, aroma, por cumplir esta norma de, no sé, tienes que llegar a corazón de producto a X temperatura, porque así te aseguras que matas todo. Pero así como matas todo, pierdes también lo que te digo, pierdes color, pierdes terneza, aroma, jugosidad, pierdes muchas cosas. Entonces, manteniendo el tema, uno siempre ahora hay otro término que se está usando mucho, el tema de la trazabilidad. ¿Ya? ¿Qué significa eso? O sea, en el fondo yo sé dónde se faenó este animal, y no solo en carne, sino en pescado. Afortunadamente también se hacen bien las cosas. Entonces tú sabes dónde comió, cuándo lo mataron, en qué condiciones, todo el transporte, tienes todo el viaje de ese carne, en el fondo, de ese corte. Ahora eso desde el punto de vista, digamos, de los restaurantes, porque claramente la familia no tiene la posibilidad No, pero de a ti, hacer por ese eso seguimiento. te digo que si tú al comprar en una carnicería autorizada, eso te avala y te asegura que todos los procesos anteriores fueron bien hechos. Ya. Y tú tenés que confiar en que una vez que recibieron, también mantuvieron la que hablábamos con Luis, que es el tema de la cadena de frío. O sea, después en casa incluso, no sé, a mí me gusta madurar las carnes un poco, en seco, no al vacío, porque uno puede comprar un trozo de carne al vacío y lo mete en cámara, en refrigerador, no sé, un par de semanas, pero a mí me gusta sacarlo al vacío, que quede la carne al aire libre en el fondo, o sea, al aire dentro del refrigerador, y lo vais dando vueltas en una bandeja para que escurra el jugo y lo vais secando en el fondo. Ya, y ese corte... Maravilloso. Aquí me puede decir que no... Mira, interesante el tema del tira y afloja con el tema de la carne, por ejemplo, a punto. ¿Ah? Sí. ¿Cuál es tu percepción respecto a esa carne? Yo aquí la verdad es que soy re poco consciente con lo que digo, porque a mí me gusta la carne a punto, ¿ya? Y uno le enseña a los estudiantes y le explica a toda la gente que la carne tiene que estar bien cocida, pero igual me quedo con el comentario de Juan en términos que, claro, puedes sacrificar terneza, jugosidad, ¿ya? Pero si en la medida que el producto que tú compraste, lo compraste en un lugar establecido, ¿no es cierto?, autorizado, y tienes la certeza de que se mantuvieron todos los controles en términos de fundamentalmente la cadena de frío, puedes comerte perfectamente un corte, yo lo como así. Un crudo, qué más rico que un crudo. ¿Ya? El crudo me complica un poco más, ¿ya? El crudo me complica un poco más porque ahí no se fue sometido a ninguna alta temperatura. En cambio, un corte de carne que te quedó a punto sí fue sometido a alguna alta temperatura y por ahí pudiste eliminar la mayor cantidad de microorganismos que pudieran eventualmente provocarte una enfermedad. En el caso de crudo, esta cocción, entre comillas, que genera la acidez del limón, no elimina nada. Lamentablemente no elimina nada. Mira, no hay cocción. Y por ejemplo, porque mantenerla no hay bajo frío, por ejemplo, tampoco. tampoco. El tema es súper interesante lo que tú planteas, con el limón y con el tema del frío, ¿ya? El frío no elimina bacterias. El frío lo que hace es impide su reproducción y su multiplicación, ¿ya? Y el congelado hace lo mismo. Si tú tienes una carne que tiene una carga X de bacterias, que tiene 100, si tú la congelas, cuando la descongeles va a tener las 100. Si es que mantuvo la temperatura de congelación. Cuando se mantiene refrigerada, mantiene más o menos lo mismo. No la elimina. Ya eso es importante. El jugo de limón, por más que a uno le gusten los crudos, por Dios, ya los exquisitos que son, lamentablemente yo no lo recomiendo. Como yo enseño esto... Pero se los come igual. No, me los comí. Mira, me los comí y los disfruté por mucho tiempo hasta que empecé a estudiar un poco más del tema y efectivamente cuando te hablé delante, la bacteria esta, la famosa Escherichia coli, que está presente en todos los animales en su intestino y eventualmente en el proceso de faena, qué sé yo, alguien pasó a llevar un trozo de intestino y contaminó el producto, esta bacteria pasa y hay una cepa en particular que produzca este síndrome hemolítico urémico que
particularmente en los extractos etarios extremos, pensemos en los niños y en los adultos mayores, puede llegar a provocar la muerte. Hay un clásico historia, y yo la cuento porque la supe. Un médico que le gustaba mucho ir a comer crudito a un local acá en Santiago, y un día fue con su hijo, y lo llevó, qué sé yo, a comer crudo, y el chico sacó el premiado, ya, y estuvo gravísimo, hijo de médico, y ahí se le acabó al doctor la ida a comer crudo, digamos. Ya pasó por esa experiencia dramática. Situaciones extremas de sociedad, Sí. y poco recurrentes también. Afortunadamente, sí. pero si tú me preguntas a mí, posible. puede ocurrir, digamos. Claro, claro. Ya que estamos hablando del tema del frío, de las carnes congeladas, las carnes que se meten al refrigerador, etcétera, le vamos a preguntar a Juan cuál es la mejor recomendación cuando uno tiene una carne congelada y se le olvidó dejarla descongelando durante toda la noche. ¿Qué hacer con esa carne? ¿Cuál es la mejor recomendación para que esa carne no pierda, ojalá, su suavidad, su textura y no meterla en microondas? Porque de repente el microondas también te genera ahí una situación en la carne que se pone como un poco más dura también cuando uno la cocina después. Sí, lo peor, o sea, el microondas para descongelar, bueno, hoy en día hay unos microondas que te funcionan súper bien también, hay que decirlo, ¿no? Yo no soy muy amigo del microondas, pero si lo vas a comer inmediatamente, el microondas puede ser una opción. Yo lo que he hecho también es, se puede dejar uno dice no lo metas en agua, que el agua te va a lavar la carne. Eso tampoco es muy cierto, porque muchas veces tú dejas la carne en agua el día anterior, solo agua, o en una salmuera de equilibrio, que agua, sal, azúcar, y logras todavía una mejor carne. Entonces, si tú puedes congelar en esta solución de agua con sal y azúcar, tampoco tienes que agregar sal después en la cocción. Entonces, así aceleras la descongelación, pero nunca descongelar, por ejemplo, el microondas para guardar la carne en el refrigerador. De nuevo, eso no hay que hacerlo. Eso no hay que hacerlo con ningún tipo de carne. No. Ya, porque de repente uno piensa tal vez, a mí una vez me comentaron que por ejemplo el pollo no haya problema de descongelarlo y después volverlo a congelar. No es conveniente, se hace. Ajá. O sea, se hace el que, no sé, tenía un asado, llegó más gente, sacaste, te sobró, no es bueno. O sea, yo no lo hago. Ya. Pero hay algo que también se hace, pero no es recomendable. O sea, sobre todo si descongelaste de mala forma. O sea, lo ideal es lo que dices tú, descongelar en cámara, o sea, en refrigerador, a 3, 5 grados, un día o 2 días si hace falta, dependiendo del corte que tengas tú congelado. Porque un trozo fino, lo que está apareciendo ahí con bistec en el fondo, se descongela muy rápido. Sí. Pero si estás hablando, no sé, una plateada, un grande, trozo grande, al vacío, digamos que eso lo ideal es dejarlo un par de días en el refrigerador, que vaya suave y después ya lo saca sin problema. Ya, eso pensando en no perder la textura, digamos, de la carne. Ahí no te perder queda calidad. perfecta. Es el Perfecta, tema. sí. Ya, perfecto. Luis, te quería preguntar a ti respecto al tema de los distintos tipos de carne. ¿Hay algún tipo de carne, hablemos de los clásicos, del pollo, del cerdo, vacuno obviamente, ¿qué más me falta? Pavo tal vez, puede ser. Cordero también. Hablemos de distintos tipos de carne y ¿hay algún tipo de carne que sea más riesgoso que otro desde el punto de vista de la salubridad? ¿Alguno que hay que tener más cuidado que otro, por ejemplo? A ver, si tú me preguntas por las distintas especies, ¿ya? Hay claramente enfermedades que se pueden transmitir al ser humano por las enfermedades que te pudieran tener los propios animales, ¿no? Bajo esa perspectiva, el cerdo clásico, digamos, tiene un par de enfermedades que son famosas, ¿ya? Y que pueden transmitirse al ser humano cuando la carne no fue inspeccionada, no fue faenada en una planta faenadora, ¿ya? Hay un par de enfermedades parasitarias, hay una particularmente que es la famosa triquinosis, ¿no es cierto?, que pudiera llegar al consumidor, ¿ya? Pero eso tú lo obvias si es que el cerdo fue faenado en una planta faenadora y fue inspeccionado por el médico veterinario. En el caso de los vacunos hay un problema importante en Chile porque la calidad de la carne de vacuno es muy variada. Y la razón por qué es muy variada porque proviene de animales de distintas edades, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el cerdo y con el pollo, que por su sistema de producción, ¿ya? El pollo, fíjate tú que el pollo nace, el pollito un día lo tiran a un pabellón y a los 45 días lo cosechan, ¿ya? Sacan todos los pollos a los 45 días y llegan a la planta faenadora. Entonces tú tienes un producto que es absolutamente homogéneo, tiene exactamente la misma edad. Entonces por eso el pollo es un producto tan homogéneo. En el caso del cerdo pasa el mismo sistema productivo que tiene los pollos. El cerdo nace y a los 6 meses
es cosechado, digamos, y lleva a una planta faena. Entonces sale un producto homogéneo. En el caso de los vacunos eso no ocurre. Entonces tienen animales que se faenan de año y medio, de 2 años, de 3 años, 4 años, y eso hace que la variabilidad del producto sea enorme. ¿Ya? En el caso de los pavos también tiene el mismo sistema de los pollos. Volviendo a tu pregunta, yo me atrevería a decir que, producto de la variabilidad que tienen la carne de vacuno, y en el caso de los cerdos con este parásito, me atrevería a decir que ahí tienes 2 especies que pudieran ser riesgosas. Todo eso lo evitas comprando la carne en un establecimiento con autorización sanitaria y que por lo tanto proviene de una planta faenadora y de un sistema de crianza que fue avalado por y protegido por la autoridad sanitaria. Oye, cortito para que no se me escape la pregunta, pero ¿cómo las personas pueden saber que una carnicería de barrio, por ejemplo, está cumpliendo con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades? Qué interesante pregunta. A ver, primero si está en un barrio, ya, y tiene resolución sanitaria, lo cual significa que cumplió, por lo menos cuando se instaló, cumplió con ciertos requisitos que le exigía la autoridad sanitaria. ¿Ya? Y segundo, estos locales debieran ser fiscalizados por la misma autoridad sanitaria, ¿ya? Los cuales van a revisar en qué condiciones trabajan. Finalmente, lo que dice siempre la autoridad sanitaria, la responsabilidad se la pasan al consumidor. Es lamentable, pero es así. Sí. Ya te pasan a ti la responsabilidad. Entonces te dicen, usted es el mejor fiscalizador de todo porque yo no puedo estar en todas partes. ¿Ya? Entonces, si tú observas alguna mala práctica, observas de malas condiciones higiénicas, lo recomendable es que claramente tú no compres en ese lugar y eventualmente vayas a presentar la denuncia correspondiente. ¿Hay algún logo, algún papel, alguna cosa que uno pudiese ir a ver en la carnicería, por ejemplo? Está la resolución sanitaria que todos los establecimientos que venden y que procesan alimentos tienen que tener, ya, y eso debería estar a la vista. Ya. Y lo segundo es, bueno, que cuando ellos compran estos animales, estas carnes, puedes tú pedirle las facturas, que es lo que hace la autoridad sanitaria para verificar que el producto que están vendiendo proviene de una planta faenadora. Vamos a cambiar un poquito el tema, vamos ya a meternos directamente en la carne, en la preparación. Y hablemos, por ejemplo, de cuando una carne está preparada, cuando una carne ya se cocinó. Esa carne, ¿cuánto puede durar buena, por ejemplo, refrigerada? ¿Cuánto puede durar para hacer algún tipo de cocina? No solamente usarla, recalentarla, usarla en el asado nuevamente, bien mantenida, por ejemplo, en un refrigerador. A ver, si la carne pues preparamos en muchas casas se hace, no sé, pues yo preparo, no sé, pues los fines de semana, generalmente que hay más tiempo, se cocina para la semana. Entonces tú haces, no sé, la cazuela, por ejemplo, o cualquier carne que puedas, una vez que la cocinas, la enfrías. O sea, si queremos hacerlo bien, enfriarlo rápido. O sea, ojalá antes de media hora que ya esté... Te sacaste la parrilla, digamos. 3, 5 grados, si la sacaste, sobró, eso lo guardas en frío, y esa carne... Así sin envasarla al vacío, porque afortunadamente hoy también podéis tener las máquinas de vacío en casa, o sea, que son máquinas chiquititas, domésticas, y con eso alargas la vida útil de, no sé, pues de 7 a 21 días, pero un rango seguro, una semana en el refrigerador, manteniéndolo todo en el refrigerador también bien guardado, no yo voy metiendo cosas así destapado y ahí se forma una ensalada de bicho. Pero si tú guardas, lo usas o un tupper, una semana, o si no que me corrija... Con toda seguridad, sí. Con toda seguridad. No hay ningún problema. Ya, perfecto. Sí, con toda seguridad. Oye, Juan, vamos al tipo de carne. ¿Cuál es la recomendación para este 18? ¿Cuál es la recomendación, por ejemplo, para la carne que se va a preparar para asado, eventualmente para anticucho? ¿Qué más se puede para la empanada? A ver, ¿cuáles son las recomendaciones de Juan Morales? A ver, la empanada, para irse a la segura... asiento, como que generalmente el asiento queda tierno, queda bien. Hoy en día mira, el otro día estuve en una cata de empanada y pudimos probar 24 y hay distintos tipos de carne, o sea, incluso hay unas con plateadas. La verdad que como el pino es un guiso, esa carne que va a la cacerola, a la olla, te ablanda, le das cocción y queda blanda. Para la parrilla, ahí hay distintos rangos de precio, pero partiendo de algo más económico, un abastero, un carnicero, que funcionan bien. Ya si te entretiene el tema de ir dando vuelta al corte, al palo, una punta de ganso, pero a ojos cerrados.
o una plateada también, pero esos cortes que lleven grasa. Pero platea un poco más complicado, ¿no? Son cocciones más largas, por eso Ya. te digo, a mí me Sí. encanta, yo en mi casa, no sé, cuando va gente ya me levanto temprano, voy, prendo el fuego y voy dando vueltas y ahí llega el otro, que es un vinito y se crea un ambiente muy entretenido. O sea, aparte de estar cocinando, la cocina es convivencia. Entonces estos cortes de larga cocción en el fondo son muy entretenidos. Ah, que Contáis realmente la distinto. historia y las mentiras y llega el otro. Entonces yo para esas cocciones más largas, una plateada, una punta de ganso. Y en parrilla, el carnicero, el abastero, bueno, el lomo vetado también, que ya es un poco más caro, pero como que te da la segura. Un lomo vetado como que no te puede quedar mal. Y lo más importante es que sea carne nacional, eso sí. Carne Ya. chilena. ¿Por qué carne chilena? ¿Porque es chilena o Porque tenemos tiene una característica particular? Porque es la mejor carne que hay en el mercado. Ya. Lamentablemente es más cara que otras carnes que son de carnes de importación, pero depende de nosotros también al comprar carne chilena, estamos ayudando a los productores chilenos, estamos a activar la economía nuestra. Y con la carne y con todo, o sea, nosotros tenemos que ser los que generemos el cambio. Ya, ahí hay un buen tema, ¿ah? Hay un tema de calidad, por ejemplo, distinto desde el punto de vista de la carne chilena, carne paraguaya, argentina, a corte americano también, que llega harto ahora. Muchísimo. ¿Eh? Y eso que siempre te queda hablando, para mí todo eso, no sé, algo tiene. Yo ahora en carnes chilenas te pueden decir, no, pero es que la Argentina, que es planito, que tiene... A ver, nosotros hoy día hay gente que está haciendo las cosas muy bien, productores que están dando alimentación cero de concentrado, sino que puro, en el fondo, pradera, Ya. van respetando el ciclo de la pradera, van moviendo el ganado en distintas zonas, van moviendo el suelo, entonces son animales que tienen otro precio, pero que de a poco van a ir, yo creo que llegando a un precio más amigable, pero se están haciendo las cosas bien. Yo tengo gente conocida ahí en la zona Valdivia, en Punta Arenas estuve hace poco, ahí don César Busolic, creo que sí. Él tiene una engorda que, de verdad, probé unas carnes, me traje una caja para hacer unas pruebas, a mí me gusta ir probando cortes nuevos, y una maravilla, o sea, no es necesario comprar de otro país, en el fondo de otro origen. Luis, ¿lo mismo? Es ¿Hay una particularidad ahí? es una lástima que la carne nacional tenga un valor más alto, porque el costo de producción de carne en Chile es más alto. Ya nosotros estamos rodeados de los argentinos, los brasileños, que son potencias mundiales, pero estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea Juan. No puedo estar más de acuerdo contigo, claramente. Y fíjate que además hay un tema re importante que uno no puede dejar de mencionarlo, ¿ya? Y tiene que ver con el animal que da origen a esta carne, ¿ya? Los productores nacionales han puesto el pie en que la carne que nosotros importamos y que viene fundamentalmente del Mercosur, ¿no es cierto?, de Paraguay, Brasil, Argentina, proviene particularmente la brasileña y la paraguaya de razas de otra especie. Es el Bos indicus, es un animal cebú, este animal que tiene esta joroba acá atrás, ¿no es cierto? Y está demostrado científicamente que la carne de ese animal es más dura, menos suave, menos blanda que la carne del animal que nosotros tenemos. Entonces, claramente, la carne que nosotros importamos no es de tan buena calidad. No es la ¿ya? mejor. Y los controles no mira. son los mismos que tenemos acá en Chile, que acá lo que decía Luis, el control desde la engorda del animal hasta la de faena y todo la distribución está súper controlado. Yo estuve viviendo un tiempo en España y me acuerdo que hubo un tiempo que se le cerró la puerta a Brasil por malas condiciones en sus plantas me acuerdo. faenadoras. Entonces, a veces pagar un poquito más también te ahorra un montón aparte de ayudar a mucha gente nuestra, te ahorra ciertos riesgos que lo que hablábamos hace un momento atrás. Entonces, por eso yo soy muy pro a lo nuestro. Sí. Oye, va a preguntar a nuestro amigo de dirección, ¿tenemos computador o no? ¿Vamos a mostrar una foto? A ver, ya. Ya, ahí tenemos una foto que corresponde a los distintos trozos, digamos, que tiene el animal, en particular el vacuno, y no sé si tenemos la
la fotografía también, veamos dónde está el lomo vetado. A ver si me puede indicar usted. Está arribita, ¿cierto? De Arriba. Izquierda. Está, claro, arribita de la pierna de la izquierda. Tú. ¿Ah? Sí, correcto. Ahí está, el lomo vetado. Y a ver si podemos ver la fotografía que tenemos preparada. Porque la fotografía también da cuenta de un color, de una forma, de una textura. Ahí está la fotografía. Un lomo vetado. Así se vería un lomo vetado eventualmente cuando uno lo saca de la bolsa. Es otra, mira, ahí perdona que Sí. te interrumpa. Sí, dígame nomás. Como detalle, cuando uno va a comprar al mostrador y tiene esas piezas, por ejemplo, hablando de este corte, Ajá. el lomo vetado, que la gente toque el lomo y que esté firme. Porque muchas veces uno, no sé, pues de repente me ha tocado carnes de afuera que tú los tomas y es como algo blando, que no tiene un lomo Consistencia. vetado, al tener también, si te dejaste esa grasita que tiene adentro, Sí. le da una firmeza. Toda esa grasa, cuando ha tenido temperatura y no ha perdido esa cadena de frío, tú ves un trozo, la pieza, pero rígida. Ajá. Mira, en otros momentos hay otras que son como blandas. Que hay, O sea, siempre tiene que tener grasa la carne. Ese corte sí. El mejor signo es que tenga grasa, por lo menos. En este corte un en particular. vetado, El lomo en vetado es vetado así. sí. Ajá. Oye, y bueno, lo que me interesaba era comparar un poco el color, porque hicimos una nota hace un par de días acá en el 24 horas respecto al tema del color de la carne. ¿Cómo identificar, por ejemplo, si te están vendiendo un corte de lo que es vacuno, a diferencia de lo que es un corte, por ejemplo, de caballo? Salir Que relinchando. puede pasar, Entonces, ¿cuál es en particular, a diferencia del color que veíamos en pantalla recién, a ver si la podemos repetir para dejarlo en claro? la grasa- ¿Cuál es el color de la carne de caballo en particular, para diferenciar, para que la gente sepa cuando va al supermercado a comprar? No, al supermercado no, es imposible No que te va a pase pasar eso, gato por pero liebre. sí, la carnicería te puede ocurrir. A ver, ¿Eh? el caballo, la carne de caballo es un rojo más potente, Es más oscuro. es más intenso. La grasa es como amarillenta, más amarilla en el fondo, y es como acuosa la grasa del caballo, a diferencia del vacuno. Ya. O sea, el color es un rojo no tan potente y es una grasa más, a no ser que sea un animal más viejo, que ahí tenéis colores más amarillos en grasa. Ya. Pero el caballo sí que lo notáis, o sea, tú pones un corte vacuno y un corte caballo al lado, ¿Se nota el sabor también o no? sí, pues Sí. Es diferente. ¿A qué sabe más o menos? ¿Cómo podría diferenciarlo? Porque es difícil, pues, Es que habría que también tener la en- experiencia, en- habría que tener 2 platos acá para probar cuál Y es cuál, según digamos. qué cortes del caballo. Sí. Sí, Ya. que también en el mismo vacuno tú tenéis cortes que son mucho más sabrosos o más intensos de sabor, o cortes que son más neutros. En el caballo el bicho es lo mismo. ¿sabes? Va a ser difícil que te pudiéramos dar así unos tips así precisos Sí, para, claro. para poder diferenciarlo, ¿ya? Está el color, está un poco la consistencia, el color del músculo, el color de la grasa, como bien plantea, pero también va a depender del corte, ya, o sea, un corte de lomo liso de un caballo no lo va a poder diferenciar de otro corte del vacuno, por ejemplo, así tan fácilmente, ¿ya? Claramente. Ujú. Bien. Recomendaciones, posibilidades de cocinar, posibilidades de cómo mantener la carne. Les quiero agradecer por la presencia de ustedes dos acá. Muchas gracias por todos los consejos. Seguramente esta entrevista la vamos a repetir muchas veces, así que va a ser bueno para que la gente también sepa a qué estar atento durante estas fiestas patrias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber gracias. estado Ok, con nosotros. buenas noches, Bien. gracias a ti. Nosotros nos separamos, vamos a una pausa y luego viene el informante, así que no se separe, que esté muy bien. Chao, chao.